que vamos a iniciar con el despeje de dudas. Entonces, Tufa, no veo nada. Luis, Pero ¿no, no veo nada. no ve la Espera. pantalla? Es que dame un momento. Ok. Bueno, No, pero me aparece una pantalla pero negra. Me aparece todo negro. qué extraño. ¿Por qué No, no? ahora sí, ya cargó. Ok, No, ya cargó porque ya cargó. perfecto. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a iniciar con el despeje de dudas de la clase anterior. Y en la clase anterior quedamos en una tareita. Decía el primer punto de la tarea, porque eran dos. Si en un mapa cada milímetro representa un metro, ¿cuál es su escala? Estaban preguntándonos por la escala. Entonces debemos recordar que si hablamos de mapas y hablamos de una escala en un mapa, siempre tenemos que pensar en una razón en la que el antecedente, Vamos a hacer. perdón, Luis, por favor apague el micrófono, gracias. En el antecedente tenemos la distancia en el mapa y en el consecuente tenemos la distancia real, o sea, la distancia en la realidad. Y vamos a ver qué pasa o qué sucede con la información que me dan. Me dicen que por cada milímetro, que cada milímetro representa un metro en la realidad. Entonces, un milímetro, que se escribe mm minúsculas, representa un metro. Pero también dijimos en la clase que las unidades debían ser iguales, la misma unidad. Entonces eso significa que tenemos que pasar los metros a milímetros. Eso simplemente con una consulta en Google, a cuánto equivale un metro en milímetros, hubiesen podido hacerlo. Si aquellos que lo hicieron se dieron cuenta que un metro en milímetros equivale a 1000 milímetros, o que un metro equivale a 1000 milímetros. O sea que quedaría un milímetro es a 1000 metros. Porque hice la transformación, transformación no, la conversión de metros a milímetros. Y ahora, como tengo milímetros y milímetros, milímetros arriba, milímetros abajo, puedo simplificar o quitar esos milímetros y quedaría 1 es a 1000. Y esta sería la escala por la que me estaban preguntando. 1 es a 1000. Permítame que llegó alguien. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Debo recordarle que hay que tratar de llegar temprano. Ok. Entonces. Profe, una pregunta. Señor. ¿Usted manda pues el taller en clase o lo manda cuando termina? No entiendo. ¿Me explica, por favor? Que si usted manda el taller que toca resolver en clase o lo manda después. ¿Hoy o en anteriores ocasiones? Hoy. Apenas terminemos la clase, yo lo envío. Bueno, profe, gracias. Vale. Ok, ¿alguna pregunta de esto? ¿Ashley tiene preguntas de esto que acabo de hacer? No, profe, ahora sí ya entendí cómo decir la distancia real. Un metro lo convirtió en milímetros. mil. ¿Qué? En milímetros. 1000 milímetros. No, profe, dijo que yo le tengo una duda, bueno, como dos. Señor. La primera es que el último número que es 1 debajo de 1000, ese es, bueno, ¿cómo se quitar así? Lo tiene en la mente. Ese más o menos es lo que equivale, lo que equivale el 1 en el mapa a la distancia real, ¿cierto? Sí, este 1 es lo que dibujo en el mapa y este 1000 es lo que hay en realidad, teniendo presente que estamos hablando de milímetros, sí señor.
Entonces, si usted dibuja 1 milímetro en ese mapa, habrá dibujado una distancia de 1 metro en la realidad. Pero dijo primero la pregunta es que yo, a mí como que se me olvidaron o sea, cuál era mayor entre metro, kilómetro y eso. ¿Me puede decir cuál es mayor y cuánto vale cada uno? Sí, claro que sí. Miremos entonces las unidades de medida. Las unidades de medida. Hablemos del sistema internacional, que es como lo que más se usa. Entonces, estas unidades de medida son, bueno, tenemos una tablita. Voy a hacerles una tablita aquí. Voy a poner, a ver, vamos a hacer solamente, vamos a hacer solamente 6, aunque hay más. La unidad de medida en el sistema internacional para, ojo, unidades de medidas de distancia o longitudes. Que recuerden que hay otro tipo de medidas, por ejemplo el peso, por ejemplo la masa, la temperatura, bueno, en fin, el tiempo, esos son medidas distintas. Vamos a hablar de longitud. Entonces, en el sistema internacional se utiliza el metro como unidad básica. Permítame que llegó alguien. Bienvenido, Emanuel. Le debo recordar que hay que tratar de llegar a tiempo. Ok. Bien, entonces, vamos a pensar en esta tablita. Los metros son las unidades de medida de longitud en el sistema internacional, se utilizan los metros. Las unidades que están a la derecha son las menores que el metro y las que están a la izquierda son las mayores. Por favor, Luis, presten mucha atención porque la pregunta la hizo usted. Entonces, ¿quién sigue después de metros? Están los decímetros. Después de los decímetros están los centímetros. Y por último están los milímetros. Hay unidades más pequeñas, pero pues vamos a hablar solamente hasta milímetros en este momento, que son los que podemos ver hasta en una regla. En una regla vemos milímetros. Bien, ahora... Señor. Yo sé que si por favor me hace favor y lo colocan en un metros, digamos 1. Sí, permítame un segundito, es que no he terminado, Luis. Claro que sí, eso lo vamos a hacer ahorita, pero es que no he terminado. Bueno. Ahora, sí, profe. Tranquilo. Ojo con esto porque es importante. Estas son las menores, las que están en rojo son las menores. Ahora, las mayores las vamos a poner a la izquierda, perdón. Y aquí están los decámetros, los hectómetros y los kilómetros. Hay más grandes, pero pues por el momento vamos a utilizar estas. Esas que son más grandes que el metro, la voy a poner de otro color. La voy a poner, por ejemplo, azules. Bien, ahora vamos a coger una grande, y vamos a pensar o a transformarla, a convertirla a otras, ¿sí? Entonces lo que me pide Luis, por ejemplo, un metro. ¿Cómo transformo un metro en decímetros, por ejemplo? Ojo, lo único que voy a hacer es multiplicar o dividir por 10. Por favor, mucha atención. Si voy a pasar de una unidad grande a una pequeña, multiplico por 10 por cada casilla que me tenga que correr. Entonces, 1 por 10, porque me voy a correr hasta acá, hasta 10. O sea, un metro equivale a 10 decímetros. Si me voy a correr hasta los centímetros, como me corrí desde metros hasta centímetros, corrí 2 casillas, entonces multiplico a este 1 2 veces por 10, o sea, por 100. Entonces, 1 por 100, 100. Y en los milímetros multiplico 3 casillas, o sea, por 1000, por un 1 seguido de 3 ceros. O sea que un metro equivale a 10 decímetros, a 100 centímetros y a 1000 milímetros. Ahora, si voy a pasar de una unidad más pequeña a una más grande, ya no multiplico, sino que divido. Entonces, por ejemplo, si quiero un metro
Ojo, estoy transformando este metro. Un metro en decámetros, pues dividido en 10. Entonces 1 dividido en 10 da 0,1. Si lo quiero pasar a hectómetros, pues ya no divido en 10, sino en 100 porque corrí 2 casillas. Entonces 1 dividido en 100 da 0,01 hectómetros. Y para pasar a kilómetros, como corrí 3 casillas, pues divido en 1000. Entonces daría 0,001 kilómetros. O sea que un metro equivale a 0,001 kilómetros. Vamos a hacer un ejemplo más para cerrar, porque pues esto se supone que ustedes ya lo trabajaron el año pasado, pero bueno, no importa. Por ejemplo, si tengo, a ver, pensemos en kilómetros, sí, en kilómetros. Tengo 12,6 kilómetros y quiero saber a cuántos metros equivale. O sea, quiero pasarlo, no mentiras, quiero saber en centímetros a cuánto equivale. Aquí. ¿Cómo hago? Muy sencillo. Cuento las casillas que tengo que correr. Tengo que correr 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces lo que hago es multiplicar ese 12,6. Lo voy a multiplicar por un 1 seguido de 5 ceros. ¿Y de dónde salen esos 5 ceros? Muy sencillo. Salen de las casillas que tengo que correr. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando hago esa multiplicación, bueno, corro una vez la coma y gasté un 0. ¿Cuántos ceros me quedan? 3. O sea que esto es igual a 126.000 centímetros. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que quepa ahí. Vamos a ver si se puede. Listo. Entonces, 12,6. Profe, ¿no le falta un 0? ¿No le falta un 0? Vamos a mirar, Luis. 12,6 kilómetros lo voy a pasar a centímetros. Vuelvo y explico. Primero cuento cuántas casillas debo correr. Debo correr 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto voy a multiplicar por un 1 seguido de 5 ceros. 1, 2, 3, 4. Gracias, Luis. Sí, señor. Hacía falta un 0. Y 5. Y al multiplicar 12,6 por un 1 seguido de 5 ceros, pues entonces, primero esta coma la corro para al final del 6, o sea, aquí. Listo, ya la corrí. Y luego agrego, como ya no hay para dónde correr, pues agrego 4 ceros. ¿Por qué 4? Porque ya había gastado 1 al correr la coma. Entonces Luis tiene toda la razón, faltaba un 0. Entonces no es 126.000, sino 1.260.000. Bien, y voy a hacer otra vez esto más chiquito para que quepa en esa casilla. Listo. Gracias, Luis. Bien, esto es como anexo para recordar cómo se hace la conversión de unidades. Recordemos Profe, discúlpeme. Pero si se mueve la goma, ¿se le quita un 0? O sea, ¿no lo número? Recuerde que para multiplicar... ¿Por Eso lo hicimos en el periodo pasado, Luis. Recuerde que para multiplicar decimales por número seguido de ceros, entonces cada vez que usted corre la coma, voy a ponerlo por acá, por ejemplo 12,6, si usted corre la coma una vez a la derecha, es decir aquí, entonces ya gastó un 0 de los que está multiplicando. Y si la va a correr otra vez, es decir, ya no la quiere ahí, sino a la derecha, una casilla más a la derecha, entonces tiene que agregar un 0. Y por cada 0 que agregue, son un 0 que gasta de este 100.000 por el que iba a multiplicar. ¿Luis? Ya, profe, muchas gracias. Vale. Ok. Profe, y solo para afirmar, esas son las medidas de longitud, ¿cierto? De longitud. Sí, hay más, Luis. Por ejemplo, más pequeñas que el milímetro está el micrómetro, el nanómetro, el picómetro, pero no las vamos a trabajar, entonces no las vamos a usar en este momento. Y más grandes que kilómetros. Señor. Pero sí son las de longitud, ¿cierto? Sí, señor. ¿Señor? Sí, señor. Ah, bueno, profe, el audio me falla. Vale. Ok, vamos a solucionar ahora el segundo punto que había de la tarea.
para Emanuel, que fue el último que llegó. Estamos haciendo despeje de dudas, Emanuel, y ya resolvimos el primer punto. Y esto de las unidades de medida salió o surgió porque Luis hizo una pregunta. Ahora, vamos a hablar de el segundo punto de la tarea. Dice, si un vehículo se mueve a una velocidad de 42 kilómetros por hora, o sea que aquí hay una razón. ¿Y cuál es la razón? Recordemos que la velocidad, esto es una velocidad, y eso lo hicimos en la clase anterior. Es una razón en la que tenemos en el antecedente siempre el espacio recorrido, y en el consecuente tenemos el tiempo usado para recorrer ese espacio. Ahora, ¿cuánto espacio me dicen que recorre este vehículo? Este vehículo recorre 42 kilómetros en una hora. Eso es lo que significa que lleve esta velocidad. Ok, ahora, ¿qué más sabemos? ¿O qué me preguntan? Dice, ¿cuánto tiempo tardará en llegar de Barichara a Bogotá? Entonces, mi idea, cuando les hice esa pregunta, era que ustedes utilizaran las diferentes aplicaciones que hay para calcular cuál era la distancia, porque es que ahí no me dicen cuál es la distancia. ¿Cuál es la distancia desde Barichara hasta Bogotá? Yo busqué en Google Maps, de hecho lo estoy haciendo en este momento, y me dice que hay una distancia de 347 kilómetros. Algunos lo hicieron con 320 kilómetros, otros lo hicieron con 317. No importa, porque de pronto buscaron en otro lugar o alguien les dijo que era eso. Bueno, no pasa nada. Entonces, vamos a hacer la comparación, chicos. Yo voy a trabajar con 347 kilómetros. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos, vamos a olvidarnos por un momentico de las unidades, solo por un momento. Sabemos que hay esta razón. 42 es a 1. Y me están preguntando, ¿qué tiempo gastará, voy a ponerlo con una X, recorriendo 347? Discúlpame, era para decir, me da tiempo de salir, es que el audio me está fallando, voy a iniciar el método de nuevo. Sí, salga y entre nuevamente, sí señor. Ok, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para saber quién es esa X? Bueno, vamos a simplificar. ¿Cómo simplificamos? Pues vamos a multiplicar este 42 por un número de tal manera que cuando lo hagamos nos dé el resultado 347. Pero ¿cómo hacemos si yendo de 42 en 42 no vamos a llegar a 347? No lo vamos a lograr. Porque es que resulta que en la tabla del 42 no está 347. ¿Alguien sabe cómo se puede lograr eso? Profe, pues aproximando, ¿no? Podríamos aproximar, pero yo no quiero aproximar. Yo quiero hacer algo un poco más exacto. ¿Qué hago? ¿Cómo encuentro? Dividir 347 por 42. Muy bien, ¿quién dijo yo? Yo, profesora Silvia. Ok, muy bien, Silvia. Ojo con lo que acaba de decir Silvia. Para ello, para explicarlo, lo que dice Silvia, vamos a mirar lo siguiente. Cuando me dicen busque un número que cuando lo multiplique por 42 me dé 347, me están planteando algo que ustedes conocen y se llama el algoritmo de la división. Deben estar viendo en este momento una pantalla de Paint. Entonces le están diciendo divida. Ojo con esto. Le están diciendo busque un número que al multiplicarlo por 42 le dé 347. Pregunto, ¿acaso no es lo mismo que decir 347 dividido en 42? Bueno, pues resulta que sí, porque esta operación que les estoy mostrando acá, le dicen, ¿quién es el número? Voy a ponerlo acá. ¿Quién es el número que cuando lo multiplique por 42 me dé 347? En otras palabras, es lo que Silvia acaba de decir. Cojamos 347 y dividámoslo en 42. Profesor, disculpe. Señor.
el trabajo yo lo hice midiendo la distancia de Barichara a Bogotá. Y si yo lo medía de Bogotá a Barichara, la distancia cambiaba. ¿Por qué? No debe cambiar. ¿Por qué va a cambiar? ¿Cómo encontró esa distancia, Luis? ¿En dónde la buscó? En Google, profe. ¿Y si ponía de Barichara a Bogotá y de Bogotá a Barichara le cambiaba la distancia? Sí lo ponía. Pues de pronto porque... Sí, profe, porque de pronto cambió. Sí, profesor, a mí me cambió. Sí, cambió la distancia. Exactamente eso puede ser lo que sucede, que cambie la ruta. Sí. Pero no importa, con cualquiera de los dos que lo hubiese hecho, está bien. Yo estoy suponiendo que es 347 kilómetros. Eso es lo que estoy suponiendo. Bien. Entonces, ¿por cuál número multiplico el 42 para que me dé 347? Bueno, un aproximado de 8,26. Recuerden que estamos aproximando a dos cifras. Mirando la tercera no es mayor que 5, así que dejamos 8,26. Así que esta razón la voy a simplificar por 8,26. Por 8,26. Pero si multiplico el antecedente por 8,26, también lo debo hacer con el consecuente. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto da 1 por 8,26? ¿Cuánto dará? ¿1 por 8,26 cuánto dará? 8,26. Pues 8,26, ¿cierto? Porque 1 por cualquier número da el mismo número. O sea que x vale 8,26. Pero 8,26 ¿qué? ¿Qué es lo que hay aquí abajo en el consecuente? ¿Qué unidades? ¿Será que son manzanas? ¿Cuál? Horas. Así que hay que darle una respuesta a esta situación. Respuesta. Viajando a esa velocidad, el vehículo tardará aproximadamente, y digo aproximadamente porque recuerden que no cogí todo el decimal, 8,26 horas en llegar de Barichara a Bogotá. Ok. 8,26 horas en llegar de Barichara a Bogotá. Pero 8,26 horas no es 8 horas y 26 minutos. Cuidado con eso. Porque mientras que los decimales se dividen en 10, las horas se dividen en 60. Entonces, si quisiéramos averiguar a cuántos minutos equivale ese 0,26 que hay ahí, pues podríamos hacerlo, pero en este momento no nos compete, así que vamos más bien a avanzar. Bien, creo que eso le sucedió por ahí a alguno que me dijo que esto era 8 horas y 26 minutos. No, no es cierto. Es 8 horas y algo, pero no sabemos exactamente cuánto. De hecho, podríamos decir que son 8 horas y cuarto, casi, aproximadamente. 8 horas 15 minutos. Bien, vamos a continuar, si no hay preguntas. Vamos a hablar de proporciones, chicos. ¿Qué es una proporción? Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Profesor, discúlpame. Señor. Discúlpame, en el tema de arriba, ¿por qué estoy hablando sobre que la parte donde decía 8,26, usted dijo que no iba a seguir solo porque el número era inferior al 5? ¿Y eso por qué? En la aproximación, Luis, recuerda que dijimos desde el principio del año que íbamos siempre a aproximar a dos números decimales, o sea, después de la coma íbamos a coger 2, pero aproximando desde el tercero. Entonces, este tercer número lo tenemos que mirar. Eso lo dijimos en clase, incluso en clases presenciales. Si este número es 5 o más que 5, le sumamos 1 a este segundo, entonces hubiese sido 8,27. Pero si este número es menor que 5, dejamos el número que quedó, o sea, 8,26. No le sumamos nada, pero tampoco le quitamos. Ojo, insisto, si este número es mayor o igual que 5, le sumamos 1 al segundo decimal. Pero si es menor que 5, entonces dejamos el decimal tal como está. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a mirar qué es una proporción. Una proporción es muy sencillo. Bueno, pero pongámoslo con negro. Una proporción
es una igualdad de razones. Bueno, en realidad, para ser más exacto, es una igualdad de dos razones. Es una igualdad de dos razones. Y ojo con esto. Voy a ponerlo en símbolos. Entonces, por ejemplo, si tenemos la razón A es a B y queremos una proporción, podríamos decir C es a D. Si esto es una proporción, ojo, si es una proporción, es una igualdad de razones, ¿no? De dos razones, perdón. Esto se lee, ojo con esto, voy a ponerlo en rojo. Se lee A es a B. Esa sería la primera razón. Y esta igual se lee como C es a D. A es a B como C es a D. Esa es la forma de leer. Y también se puede escribir, voy a ponerlo aquí abajo. Y también se puede escribir, esto casi no se usa, pero pues en el momento en que lo encuentren deben saber que es una proporción. De la siguiente manera, A, dos puntos B, y ahora la cuestión es dónde está ese símbolo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Ah, bueno, de pronto lo puedo hacer, vamos a mirar. Son 4, ajá, ahí está. 4 punticos, C, 2 puntos D. Esto también es esto, es decir, esta forma de escritura es esta. Voy a ponerlo en rojo. Es lo mismo, solo que vamos a utilizar, nosotros vamos a preferir utilizar esto. Ahora, estas proporciones también tienen algunas partes. Entonces, ¿cuáles son las partes de las proporciones? Entonces, voy a poner esto en negro, a ver si está, negro. Bueno, A y C, bueno, voy a ponerlo aquí, A y C, miremos quiénes son A y C, o sea, los que están arriba. Se llaman, ya sabemos que esos son los antecedentes, ¿cierto? Ellos son los antecedentes, pero yo no quiero mirar los antecedentes, sino que quiero mirar este antecedente y este consecuente. Entonces voy a poner aquí A y D. A y D se llaman extremos. Ojo con eso. Se llaman extremos. Voy a ponerlo en rojo. A y D se llaman extremos. Y B y C, o sea, estos de acá que quedan en diagonal, B y C, que uno es el consecuente y el otro es el antecedente. Voy a ponerlo acá. B y Profe, C. ¿cuánto había dado el segundo punto? 8,26. Por favor, concentradito acá. Se llaman Gracias. medios. Con gusto. Medios. B y C se llaman medios. Ojo con eso, por favor, mucha atención. Y estas son partes importantes de las proporciones. Entonces, una proporción es una igualdad de dos razones. Aquí tengo una razón, otra razón, y la idea es que sean iguales. Y a los que están en diagonal empezando de la izquierda a la derecha se llaman extremos, y los que están en diagonal empezando de derecha a izquierda se llaman medios. Bien, ahora, ¿cómo sabemos que una proporción en realidad sí es una proporción? Bueno, por una propiedad fundamental de las proporciones, y es muy sencilla porque ustedes ya la conocen. Entonces, en cualquier proporción, o en toda proporción, podemos escribirlo así, en toda proporción, se cumple que el producto de los extremos, esta propiedad ustedes las que la conocen,
es igual al producto de los medios. Recordemos que el producto es una multiplicación. Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos. Entonces, ejemplos. Primero, compruebe si las siguientes razones forman una proporción. Entonces vamos a mirar. Entonces, para que sea una proporción tiene que cumplirse esto, la propiedad fundamental. Vamos a mirar. 8 es a 12, esa es una de las razones, y la otra razón, 4, es a 6, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para saber si sí o si no son una proporción? Si hacen una proporción, vamos a mirar solución. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. Entonces 8 por 6 y 12 por 4. Vamos a multiplicar. Multiplicamos los extremos. Entonces sería 8 por 6. Y esto da 48. Y multiplicamos los medios. Vamos a multiplicarlos. Entonces sería 12 por 4. 12 por 4. Y 12 por 4, pues creo que es claro que da 48. Como los resultados son los mismos, o son iguales, mejor. Son iguales, decimos que las razones sí forman una proporción. Sí la forman. Es una proporción. Bueno, aquí creo que me queda mal. Esto es razones. Sí forman una proporción. Y la escribimos. Escribamos la proporción que forman. 8 es a 12, como 4 es a 6. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por favor, hablen ahora o callen para siempre. No. ¿Nadie? Bueno. No, señor. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer un pequeño problemita. Dice, la razón de estudiantes seleccionados en la universidad con respecto a los presentados es de 17 a 100. Si en total se presentaron 3.400 aspirantes, determina el número de estudiantes seleccionados. Ok, entonces vamos a mirar cómo se solucionaría este pequeño problema. Y se utilizan las razones. Resulta que normalmente se presenta cierta cantidad de estudiantes a la universidad, pero no todos pasan algunos. Y aquí en este problemita me están diciendo que hay una razón en la que por cada 100 estudiantes que se presentan, 17 pasan. Eso está aquí.
Entonces vamos a escribir esa primera razón. Esa primera razón está dada por estudiantes, estudiantes seleccionados y estudiantes, en el consecuente están los estudiantes que se presentaron, presentados. Y lo que me dice es que de 17 seleccionados fue porque se presentaron 100. Esa es la primera razón que tenemos. Ahora, la segunda razón que me dicen o que me dan es el total de estudiantes seleccionados y el total de estudiantes presentados. Entonces nos debemos preguntar, ¿el total de estudiantes seleccionados cuánto fue? No tenemos ni idea. Eso es lo que nos están preguntando. Si se fijan aquí me están diciendo, ¿cuántos estudiantes fueron seleccionados? No sabemos, así que vamos a ponerle un valor, por ejemplo X. Y abajo en el consecuente dice el total de estudiantes presentados. ¿Cuántos se presentaron? Ya me dijeron que 3.400. Esas son las dos razones. Y estas dos razones forman o deben formar una proporción. Por lo tanto, vamos a escribirlas como proporción. 17 es a 100 como X es a 3.400. Ahí tengo una proporción. Y como es una proporción, pues debe cumplir la propiedad fundamental. Entonces aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces, ¿qué dice la propiedad fundamental? Que cuando multipliquemos los extremos, me tiene que dar lo mismo que cuando multipliquemos los medios. Entonces, en otras palabras, o en números más bien, sería 17 que multiplica a 3.400 tiene que ser igual a 100 que multiplica a X. Recordemos que cuando en medio de un número y una letra no hay nada, significa que se está multiplicando. Ahora, esto que está aquí, esta expresión, es una ecuación que nosotros trabajamos en el segundo periodo. No sé si ustedes recuerdan. Entonces, lo primero que debemos hacer es esta operación. 17 por 3.400, vamos a hacerla. 17 por 3.400, eso da 57.800. 57.800. Y esto es igual a 100x. Ahora, queremos hallar el valor de esa x, que es el total de aspirantes que fueron aceptados. ¿Cómo hago para dejarla sola al lado derecho del igual? Ahí es donde está. ¿A quién debo quitar si la quiero sola? ¿Alguien sabe? ¿A los ceros? No, en realidad debo quitar al 100. ¿Sí? Porque me está haciendo estorbo. No, yo quiero que la x quede sola al lado derecho. ¿A quién debo quitar? Al 100. Pregunta, ¿qué está haciéndole el 100 a la x? Multiplicando. Muy bien, la está multiplicando. Cuando lo quitemos del lado derecho... Pasa a dividir. Muy bien, pasa a dividir. Entonces quedaría 57.800 dividido en 100 y eso es igual a x. Ahora, para dividir este número, pues lo bueno es que tienen ceros, entonces cancelo un cero de arriba con uno de abajo, el otro de arriba con el otro de abajo y me queda 578 sobre 1. Vamos a ponerlo, 578 sobre 1. Y esto es igual a x. Ahora, ¿cuánto da 578 dividido en 1? ¿Cuánto da? 578. O sea que esto da que x es igual a 578.
¿Qué podemos poner entonces de respuesta? Alguien que me la dé. Por los 3.400 estudiantes que se presentaron, 578 fueron seleccionados. Muy bien, Emanuel. De los 3.400 estudiantes, o aspirantes de una vez, aspirantes, 578 fueron aceptados o seleccionados. Digamos que aceptados. Bien, entonces esto es una de las aplicaciones de las proporciones. Pero bueno, aquí creo que sería entonces el siguiente problema. Si no hay preguntas, pongámoslo con C. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, señor. Ok. Bueno, vamos a solucionar un problemita más. Dice, vamos a hacer dos más y nos vamos. Determine el valor desconocido en la siguiente proporción. O sea, ya nos están diciendo que es una proporción. Vamos a mirar cuál es. Entonces, vamos a suponer que esa proporción es 4:9, como 30 es a alguien que no conozco y le voy a poner Y. Bien, entonces vamos a solucionarlo. Solución. Ok, entonces, como es una proporción, aplicamos la propiedad fundamental. A propósito, ¿alguien recuerda en dónde era que aplicábamos la propiedad fundamental que estamos aplicando ahorita? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Bueno, eso lo aplicábamos para saber, si dos fracciones eran equivalentes. Eso lo hacíamos en el periodo pasado. Dos fracciones son equivalentes y cuando se multiplican x, el resultado es lo mismo, o da lo mismo. Y aquí estamos haciendo algo muy parecido, que es la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces multiplicamos en x, es decir, 4 por y, que sería 4y, y eso tiene que ser igual a 9 por 30. Vamos a ponerlo, a indicarlo, pues 9 por 30. Y hagamos la operación, pues 4y, que no sabemos cuánto da, pero sabemos que es una multiplicación, la multiplicamos por, lo igualamos a 9 por 30, que sería 270. Ahora, quiero dejar sola a la y. ¿A quién quito? Al 4. Al 4. ¿Y cómo quedaría? Entonces, y igual a quién? A 270. Ay, me olvidé la palabra. El 4, ¿qué está haciéndole a la y? Queda Está multiplicando 4 dividido en 270. Ojo, 270 dividido en 4. Eso, 270. Y el 4, que está multiplicando, pasa a dividir. Y hagamos esa división rápidamente. Entonces, y es igual. Para hacerla rápidamente, podríamos pensar en que cabe 6 veces, 6 por 4, 24, y sobran 3. O sea que esto se convirtió en un 30. Y 30 dividido en 4 da 7 y sobran 2, pero ya ese 2 no hay donde ponerlo, así que quedaría una coma y esto daría 67,5. Vamos a mirar si eso es cierto. 270 dividido entre 4. Solo para verificar. Sí, cierto. 67,5. O sea que el valor desconocido. Respuesta. El valor desconocido. ¿Más un pedacito de chocolate? ¿Perdón? Oye, ¿no? Hola, por favor cerramos micrófonos. 67,5. Bien.
Recuerden que me pueden hacer las preguntas que necesiten en el momento adecuado. No dejen para el final, por favor. Último ejercicio, último problema y pasamos al taller del día de hoy o los ejercicios, porque tampoco es un montón, sino es un poquito, unos cuantos ejercicios. Miremos, dice, una tabla rectangular tiene una longitud de 224 centímetros. Si la razón de la longitud al ancho es 8:5, pregunta, ¿cuál es el ancho de la tabla? Listo, vamos a solucionarlo. Solución. Entonces, me están diciendo que hay una razón, ojo con esto, razón de la longitud al ancho. Cuando hablan de longitud, me están hablando del largo de la tabla. El largo de la tabla. Pensemos en una tabla de la cama, por ejemplo. Entonces, la razón sería longitud, o bueno, largo es a ancho, o longitud es a ancho. Y ahí me dicen cuál es esa razón. O sea, es de 8 es a 5. Y me están diciendo que esa razón de 8 es a 5 forma una proporción con otra razón en donde la longitud es de 224. Y me dicen, bueno, y si la tabla entonces es de larga de 224, ¿cuánto será su ancho? Ojo, esta razón ustedes ya saben que significa que por cada 8 metros de largo, perdón, centímetros de largo, hay 5 de ancho. Entonces, si hubiesen ya no 8 sino 16, habrían 10. Y si hubiesen 24, habrían 15. Es decir, por cada 8 que yo vaya sumando acá, me debe dar, debo ir sumando de 5 en 5 en el ancho. Y aquí yo no sé cuánto da, así que voy a poner una X. Y aplico la propiedad fundamental de las proporciones. Vamos a aplicarla, entonces multiplicamos 8 por X, es 8X, y 5 por 224. Ahora, 8 por X, pues lo dejamos igual porque no podemos hacerla porque no sabemos cuánto vale X. Pero 5 por 224 me da 1120, si no estoy mal. Ahora, pregunto, quiero dejar a X sola. ¿Qué hago? ¿A quién quito? A 8. ¿Y cómo quedaría entonces la expresión? 1120 dividido en 8. Muy bien, 1120 dividido en 8. Y vamos a hacer esa división. 1120 dividido en 8. Vamos a hacerla rápidamente. 11 dividido en 8 me da 1 y me sobran 3. Y ese 3 se lo pongo aquí al 2. Quedaría 32 dividido en 8 da 4 y no sobra ninguna. Y 0 dividido en 8 pues da 0. Así que X es 140. Respuesta. El ancho de la tabla, la tabla tiene 140 centímetros de ancho. Creo que me faltó por aquí un 0. Ok. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, Ajá. ¿una proporción es como una ecuación? No. Una proporción, de pronto usted no alcanza a llegar, sí alcanza a llegar. Una proporción es una igualdad de razones. O sea, tengo una razón y la igualo a otra. Pero debe cumplirse la propiedad fundamental. O sea, que cuando multiplique extremos por extremos,
y medios por medios, el resultado debe ser el mismo. Si resulta que usted multiplica extremos por extremos, como en este caso, 8 por 6 y 12 por 4, si le hubiéramos cambiado este 4 a un 5, 8 por 6, 48 y 12 por 5, 60, si me da distinto, no forman una proporción. Entonces, ¿qué es una proporción? Una proporción es una igualdad de dos razones que se igualan. Esto es una proporción. Una proporción es un término, el término proporción es tomado de la lógica y suele ser definido como un enunciado que puede ser calificado de verdadero o falso. Ojo que usted de pronto lo buscó y lo puso mal y encontró fue una proposición. Eso que usted me acaba de definir es una proposición. La proporción es otra cosa, proporción. Una proporción es una igualdad de dos razones, como en este caso. Y hay Permítame, le termino de responder a Emanuel y ya le respondo, Luis. Emanuel, en ocasiones no se conoce algún término de la proporción, por eso se forma una ecuación. Y pues de esa manera, con la propiedad fundamental, podemos encontrar ese término desconocido. Por favor, Emanuel, dígame si respondí su pregunta. Emanuel. Hola. Bueno. Luis, ¿iba a preguntar? Señor, entonces los extremos, o sea, son el primero, o sea, el de arriba del primero y el de abajo del segundo, sí, señor. los medios. Los medios son el primero, el segundo del primero, el de abajo del primero y el más alto del segundo. Sí, señor, eso es una forma de verlo. Ajá. Bueno, profesor, eso. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos?